gracias por por Cristian, que se andó todo volado. Aquí puse, ahí ya estoy grabando. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Eso. Y bueno, a ver si ahí me están llegando un poco más de dudas en privado respecto de la anaconda. Miren, no, no, si quieren me escriben, si quieren me escriben digamos, por foro, por Canvas, por email, como quieran. Pero así muy corto lo que dice, muy en cortito ahí Cristian, que me recordó el grabar. Efectivamente, más que andar armándose los entornos de trabajo tan a la mano, mi recomendación es bajen Anaconda con Python 3 y desde Anaconda instalan todo lo que quieran instalar y más encima le van a quedar funcionando las otras cosas. Se pueden hacer entornos con TensorFlow para hacer Machine Learning, se pueden hacer entornos con R si quieren ocupar R, y les va a quedar todo centralizado, sale más fácil, ¿ya? Y créanme que lo logré yo leyendo un manual, así que estoy viejito ya, que partí programando en Fortran, en serio, no es chiste. Entonces, demás lo logran. ¿Ya? Yo tengo funcionando y fue puro clic nomás, no fue nada del otro mundo. ¿Ya? Eso, Cristian. Gracias, sí. Y ya, parto con la materia, pero encantado de responder preguntas de eso, no hay problema. Y si no sé, le pregunto a alguien más que sepa y vamos trabajando con eso. Lo vamos a ocupar al final nomás, así que tampoco no hay tanto apuro. Ok, sigamos. Ahí estoy admitiendo, chiquillos, a los que me están preguntando. Eh, Vamos con, lo voy a organizar así, la primera parte hablamos como de lo más clásico, de los problemas más clásicos, de los conceptos de derivada igual cero, de segunda derivada, para ver si era cóncavo o convexo, y si era maximización cóncava o minimización convexa. Empezamos a hablar del concepto de dualidad, del concepto de programación entera, y de problemas ya más difíciles que eran de redes, eventualmente de gran escala. Era simplemente repasando conceptos que son difíciles. Y ahora lo que quiero repasar en este segundo PowerPoint es que vamos a hablar de la interpretación geométrica de la parte lineal, que resume buena parte del curso anterior que tuvieron, para poder después lanzarme con eso de frentón a redes, ¿ya? Como material, y ya se los colgué en Canvas, como material adicional para esta parte, digamos, conceptual, hay un PDF que sale, en ese PDF sale, digamos, la materia. Lo voy a pasar muy rápido, pero no voy a pasar esa materia porque ya la tienen, pero es para que la tengan como autocontenida. Igual tienen sus cursos tienen los cursos previos en el cuerpo ya y eventualmente guardaron sus apuntes. Pero si no, siempre está la opción de que puedan mirar y recordar desde ese PDF que está escrito a mano, de todo lo que es lineal. ¿Ya? Entonces, interpretación geométrica de la programación lineal, básicamente eso es ahora, y más adicionalmente un PDF con un escrito a mano como para que recuerden las cosas principales de las formulaciones. Eso idealmente en la primera parte, y la segunda parte de la clase, después del break, sería ya partir con redes, idealmente, esa es mi aspiración. Si es que vamos más lento, no importa, pero ahí vamos ajustando, ¿ya? Así que ese es el orden. Bueno, ya les dije eso, esto también se los dije, de dónde estábamos viviendo nosotros, de los modelos analíticos, de que hay modelos de simulación, pero el curso se mueve en este mundo de acá, donde hay que tener mucha abstracción, son rápidos de resolver, es barato, pero uno pierde realismo. Básicamente eso. ¿Ok? Hablamos del problema geométrico, de lo básico de las condiciones de optimalidad y de la condición de primer orden y la condición de segundo orden. Después vimos el problema de la dieta para ver dualidad, cocinero contra el problema de la dieta, problema de la mochila para allá para ver Mixed Integer Programming, MIP, a veces voy a ocupar MIP y MILP para Mixed Integer Linear Programming, y Mixed, sorry la pronunciación. Después, problemas con estructuras de grafos, que lo vimos temas de red en genérico, y el problema del vendedor viajero. No me voy a saltar porque es algo que ya vimos. Disculpen aquí la pasada rápido.
El problema del vendedor viajero no lo vimos, pero lo vamos a ver completo en detalle, un problema más difícil que ese. Se los dejo ahí por cultura general, digamos. Las aplicaciones me las voy a saltar también. Esto es lo que quiero ver ahora. Vamos a analizar, disculpen, mentira, el problema del vendedor viajero, lo que quiero verles más que la formulación, quiero verles un ejemplo. Ya, disculpen, acá. Este sí, antes de entrar a la interpretación geométrica voy a ver un problema que se llama el problema del vendedor viajero. El problema del vendedor viajero es el siguiente enunciado, por decirlo así, y el enunciado dice lo siguiente, a ver, déjenme invento, supongan que ustedes son un repartidor de, no sé, de Mercado Libre, de Chile Express, de lo que sea, y están en el estacionamiento inicial de la mañana de Mercado Libre. Y en ese estacionamiento ustedes le llenan digamos, su camioneta, su camión de puros envíos, y lo que tienen que hacer es que esos envíos los tienen que hacer durante el día. Ustedes saben dónde están las casas que tienen que hacer esos envíos, y la idea, y ustedes saben solo eso, saben las casas, saben dónde está el estacionamiento, donde van a buscar las cajas, que le vamos a llamar el estacionamiento inicial, que es el nodo 0, saben el estacionamiento final, que es donde es su casa, donde ustedes quieren llegar al final del día, y saben que a través de todo el día tienen que visitar todas esas casas, habiendo entregado en cada una de ellas un envío. ¿Ya? Ese sería como el enunciado de una pregunta de prueba, por decirlo así. eh, es el problema del vendedor viajero, inventando un enunciado. Digamos. Y después de eso, entonces, la idea es que ustedes minimicen la distancia total que van a recorrer, de tal modo de recorrer todas y absolutamente todas las casas donde tienen que llevar envíos, y, y partiendo desde el estacionamiento de la bodega de Mercado Libre o de Chile Express, lo que sea, y en la tarde, al final del día de la jornada, tienen que terminar en su casa. ¿Okay? Este problema es muy clásico, es un problema que se llama the Traveling Salesman Problem, el problema del vendedor viajero. Y este problema, su naturaleza, se puede modelar de distintas formas. Una de las formas, y que no voy a entrar por un tema de tiempo en la formulación, es esta que les estoy mostrando en la pantalla, y que vamos a ver muy en detalle un problema más complejo que este, y muy a grosso modo la variable de decisión es si decido ir o no desde la casa I a la casa J, en ese orden, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que tengo que entrar a todas las casas, tengo que salir de todas las casas, y tiene que haber un orden tal que cuando voy recorriendo las casas en orden correlativo, digamos, la distancia entre una y otra casa, la variable t se puede interpretar como el tiempo en el que visito J tiene que ser mayor que el tiempo en el que visito I más un paso, si fueran un segundo o un tiempo de viaje, por decirlo así, en el caso en el que X valiera 1. O sea, si yo decido visitar J después de I, lo que va a pasar es que el tiempo que voy a llegar a J es mayor que el tiempo I más una unidad. Es decir, voy a dar un paso, se llaman tour también, de tour o de tiempo, se puede interpretar de las dos formas. Le dije tiempo porque lo vamos a interpretar así después. Y en el caso en que yo no decido, es decir, si es que esto es 0, si es que yo no decido visitar, entonces el tiempo en que yo visito, básicamente no me importa en el orden que esté, porque este valor es tan grande como la cantidad de casas que ustedes visitaron. Entonces, al final del día, lo único que están diciendo es que esta variable es más grande que un número eventualmente negativo, y da lo mismo, porque en realidad es una variable positiva. Así que, en ese orden de ideas, esta es una de las posibles formulaciones, hay muchas más, vamos a ver otras. Y este modelo es súper difícil en términos matemáticos, estoy hablando, de la complejidad computacional de este problema. Cuando digo complejidad, es literal, digamos, que uno puede entender coloquialmente que es difícil o fácil. Ahora, sin entrar en toda la teoría de complejidad, que créame chiquillo, yo cuando hice el doctorado, esta cuestión era un curso de un semestre entero solo de complejidad, un curso que se llamaba complejidad.
¿ya? Y es súper teórico y eso, pero déjenme describirlo en una frase sin entrar en más detalle. Complejidad, toda la intuición que ustedes tienen detrás de la palabra castiza, castellana, de decir complejidad es, sí, es más difícil, todo está correcto. En términos matemáticos ahora, en realidad viene más del área de computación, pero calza súper bien en este curso que es de programación matemática. La complejidad se define como la cantidad de pasos que el mejor método para resolver un determinado modelo matemático da para resolver ese problema. Ojo, lo que dije. La cantidad de pasos que da un algoritmo. ¿Y cómo se uno dice, ay, pero va a depender del problema? Efectivamente, pero ¿cómo se mide esa cantidad de pasos? Se mide en órdenes de magnitud. Entonces, esos órdenes de magnitud son si es que es lineal, si es que es polinomial, en el tamaño de la instancia del problema, si es que es exponencial, o si es que más que, y en el caso combinatorio es cuando ya es casi, es lo peor, pero el exponencial es el peor, pero hay unos que son super exponenciales que se llaman, pero básicamente esa definición nos da lugar a algunos que son fáciles, que son los lineales, que es casi directo, luego órdenes de cantidad de operaciones que se hacen para resolver problemas. No estoy hablando de problemas de programación lineal, ¿ya? Ojo con eso, ¿no? Esa pequeña distinción, estoy hablando de complejidad. Después viene el tipo P, que es como el primer tipo que les dije, casi son las ecuaciones de despejar una ecuación, eso no existen casi, o sea, es como proporciones. Pero de los que son de programación matemática propiamente tal, el más fácil son los de orden polinomial, entonces uno les llama complejidad tipo P. Después de eso está el orden no polinomial, que pudiera ser un poquito más que polinomio, pero no llega a ser exponencial todavía. Y después están los de orden exponencial, y hay dos clases ahí metidas, que es de exponencial y los que ya son peores, que se llaman NP completos o NP hard. ¿Ya? Entonces están los polinomiales, los no polinomiales, los P, los NP, polinomiales no polinomiales, y los NP completos o NP hard, también que se les llama. ¿Ya? Entonces, en cuando ustedes escuchen hablar de complejidad, bueno, sí, significa lo que la palabra castellana significa, pero también tiene un significado un poquito diferente cuando estamos en el contexto de computación. ¿Ya? Así que este problema es NP completo. ¿Ya? Ok, disculpen el ruido, chiquillos, que hay, ya voy a tratar de que no haya, voy a pedir ayuda ahí, pero disculpen el ruido. Después de eso, vamos, con esta formulación les quiero contar una historia de al año 2008. Cuando yo vi el curso de optimización combinatoria en el doctorado, digamos, en ese año, de hecho, lo vi con un profesor que se llama Martin Grotschel en la Universidad Técnica de Berlín. Y cuando vimos eso, la forma maravillosa para mí como alumno fue que lo vimos a través del siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo fue que nos llevó a una fábrica de Siemens. ¿Ya? En esa fábrica de Siemens nos mostraron esto que está acá. Pero en la práctica, yo aquí esta foto no la tengo, ahí estoy admitiendo a la persona que me pidió, no la tengo, digamos, como la foto real, sino que tengo esta foto esquemática que le pedí usar hace ya años al profe Martín. Y esto que está acá, esto que estoy marcando en este recuadro rojo, es los puntos. A ver, me están diciendo que está el audio malo. Déjenme, me cambio de red. Déjenme un poquito, me voy a cambiar de red. ¿Ya? Déjenme, espérenme un poquito. Voy a cambiarme de red y voy a cerrar algunos procesos. Que pudiera esto estar medio con problemas por sobrecalentamiento del computador, o pudiera ser mi audio. Denme 2 segundos. Pues, si me caigo, no se asusten porque me lo estoy cambiando de red. ¿Ya? Así que no se vayan, por favor. A ver, red. Está muy pegado, de hecho está muy pegado a mi computadora, así que no es un tema no es un tema de mi wifi, chiquillo, es un tema del computador. Déjenme ver si puedo poner el ventilador aquí abajo para que mejore un poquito. A ver, vamos a ver.
No sé si volví. Ahí, no sé si volví. Me acabo de cambiar de Wi-Fi, chiquillos. Tengo dos conexiones, justo por esto. No sé, alguien me confirma si estoy de nuevo al aire, porfa. Parece que Sí, no. ahí sí, profe. Vale, vale. Súper, súper, súper. Agradecido. Ya. Y, ok, entonces la historia es la siguiente, de un curso en Alemania donde nos estaban enseñando el vendedor viajero y aplicaciones, digamos, del vendedor viajero, y esta foto que está ahí, que parece un conjunto de puntitos nomás, no es más ni menos que digamos, la base de un circuito integrado. Esto es cuando uno abre los computadores viejos o cualquier electrónica vieja, digamos, circuitos que son de color verde con puntitos que son transistores. Esto que está acá es, digamos, esos son puntos donde se ponen transistores. En la práctica, esos puntitos que están sobre estas placas verdes, por supuesto, se hacen en forma masiva. Imagínense, hay que hacer teléfono, y computadoras, y electrodomésticos, todas estas cuestiones. Cada una lleva circuitos integrados, y que se hace por cientos de miles. Y la forma en la cual esto se hace, o se hacen las soldaduras de esos transistores a esos puntitos, se hacen con un brazo robot. ¿Ok? Es natural que el brazo robot haga eso. Entonces, el brazo robot va haciendo puntos de soldadura. Y eso que le estoy mostrando ahora, en este segundo cuadro, aquí más abajo, es la solución que daban los ingenieros de Siemens para hacer el recorrido del brazo robot. Es decir, cuando estaba haciendo todos los puntos de soldadura, el brazo robot se daba toda esa vuelta y toda esa vuelta, digamos, era em, gastaba energía, gastaba energía. Ahora, este circuito es un poquito más grande, ya voy a explicar cómo se hacen los más chiquititos, pero es que aquí en Chile no se hace ninguno de los dos, lamentablemente, pero el mismo ejemplo que les expliqué de Mercado Libre sí es válido para Chile, lo mismo recoger pasajeros y todo, pero les estoy contando otra cosa para la que sirve. Y este circuito, digamos, si es que uno lo optimiza, tomemos en cuenta que el recorrido del brazo robot es exactamente el mismo problema que el vendedor viajero, el mismo problema del Chile Express que les acabo de inventar. Entonces, veamos qué es lo que dice la solución ahora, no de los ingenieros, sino que la solución del vendedor viajero. Y la solución del vendedor viajero es esta que está acá, chiquillos. La mejora que se produce contra la que dieron los ingenieros es espectacular. Esto, si uno lo repite por cientos de miles de circuitos integrados, se ahorraron harta plata en energía, por supuesto, pero lo principal no es eso, sino que es el costo de oportunidad de tener desocupado el brazo robot para hacer otras cosas. ¿Ya? Entonces hay una ganancia de hacer esta optimización, y esto fue hecho con el vendedor viajero. ¿Ya? Literal, fue tal cual. Programaron adentro del brazo robot la solución del vendedor viajero. Por supuesto, esto es para circuitos más grandecitos. Cuando son circuitos pequeñitos, en realidad no hay un robot recorriendo todos los puntos de soldadura, sino que lo que hay es casi como una imprenta, por decirlo así, donde la soldadura se programa, por decirlo, una sola vez, y esto se imprime en la soldadura, se van literalmente imprimiendo estos puntos en los circuitos integrados. De hecho, disculpen el ruido, le voy a pedir ayuda a mi mujer aquí. Denme 2 segundos, chiquillos, que tengo un poquito de ruido en la casa. Ahí sí. Ya. Y ahora sí, entonces cuando uno se enfrenta a este tipo de problema, esto uno parece dice, oye, este problema tan teórico no sirve para nada. No, chiquillo, esta cuestión es súper útil. Yo mismo lo he ocupado en... Vale, vale, gracias, chiquillo. Gracias, chiquillo. Sí, es que es mi hija que aquí anda dando vueltas. Eh, esto es súper útil, yo lo he utilizado hartas veces, tantas veces, de hecho les mostré al inicio, les mostré que
por ejemplo, en este modelo que utilizamos de la minería, este modelo de la minería es un modelo de ruteo. El modelo de los bomberos, modelo de ruteo. El modelo que no se lo mostré, pero les comento, un modelo que hicimos de energía, un modelo que hicimos de una red de hospitales. En todos ellos, detrás había este tipo de problemas, así que es relevante. Aquí hay uno que les muestro estos brazos robot, porque esto es un poquito más grande, que era una segunda aplicación, que era esta era en la planta de Wolfsburg, donde se hace Volkswagen, digamos, donde se hacen los autos, y el mismo problema con un robot un poquito más sofisticado sucedía con hacer la soldadura de las puertas de auto. Y en particular había que seguir algunas secuencias particulares que eran inamovibles, que eran como líneas de soldadura. Y se puede modificar, por ejemplo, la forma más simple, si es que nos enfocamos ahí entre el X13 y 14, es que uno puede utilizar el mismo modelo y decir que el X13, 14 necesariamente es igual a 1. Y eso ocupa el mismo vendedor viajero y eso obliga a que se hagan los puntos de soldadura en ese orden, ¿ya? Así que eso que les estoy diciendo es súper útil, ¿ya? Entonces ahora sí, nos vamos al capítulo de la interpretación geométrica, y en la interpretación geométrica lo que vamos a hablar van a ser los siguientes conceptos. Vamos a tomar un modelo chiquillo, yo sé que el modelo es entero, pero me voy a hacer el loco. Hagamos, digamos, vista gorda por un ratito, asumiendo que el modelo es continuo. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver de fondo, en términos académicos, es que veamos en términos docentes, que veamos cuál es el significado geométrico de aquellas cosas que ustedes ya conocen, como las curvas de nivel, como los costos reducidos, como el precio sombra, etcétera. Principalmente lo que más me motiva para que lo vean gráficamente, aunque sean 2D, en cuasi 3D, digamos, es que vean qué significa las restricciones, qué significa la función objetivo, qué significa el gradiente y por qué uno queda en un vértice. Esas cosas que ustedes ya conocen, pero las vamos a recordar rapidito en este ejercicio. Eh, Aquí un ejercicio corto, chico, clásico se llaman problemas de mezcla. Aquí lo voy a poner, problemas de mezcla. Y los problemas de mezcla son muy clásicos y tienen que ver con que es tan simple su formulación que responden a la estructura clásica de minimización de costos, maximización de beneficios o de ingresos, sujeto a que hay una matriz que multiplica el X y tiene la misma forma de estándar que uno que está tan acostumbrado, o canónica, cualquiera de las dos. Entonces, vamos con este ejercicio simple, que es el siguiente, lo leo. El, la empresa, la Coca-Cola, compró una prensa automática nueva para hacer botellas y hay dos tipos de moldes de botellas, unas que son de Dark Dog y unas que son de Gatorade, ¿ya? Y supongan que se pueden producir, supongan que, digamos, por los moldes y por la capacidad de la máquina, uno tiene las siguientes características, que uno puede producir 100 botellas de Dark Dog. Voy a decirle tipo 1 y tipo 2 para no andarme, porque les puse unos nombres raros ahí. Puede producir 100 botellas de tipo 1 en 6 horas, o puede producir, 100 botellas del tipo 2 en 5 horas, ¿ya? Eso es lo que, como por decirlo así, los rendimientos. Y después dice, para responderle, hacer un reporte al gerente de operaciones, se definió una semana, supongamos que la semana con turnos logran completar 60 horas. Y después, cada botella de tipo 1 les dicen el peso, medio kilo, la otra casi 1 kilo, 0,9. Después dice, tienen un espacio en bodega respecto a la producción semanal, que son 1.500 litros. Una capacidad, obviamente una restricción. Después les dicen, supongan que la botella de tipo 1 saben cuánto ocupa en espacio en bodega, entonces con eso, tanto con la del tipo 1 como con la del tipo 2 van a poder armar la capacidad de la bodega. Y después les dicen cuánto es el precio al que les comprarían cada uno de los dos productos, tanto del tipo 1 como del tipo 2.
y también hay una restricción en términos de cuánto pueden producir las del tipo 1, y también en el fondo les dicen que las del tipo 2 te comprarían cuántas fuere, digamos, pudieras producir, que no puedes producir infinitos porque tienen una capacidad máxima que acabo de marcar ahí. Entonces pregunta, ¿qué harían si fueran el gerente de operaciones de Coca-Cola? Este problema de mezcla, yo esperaría que con el curso anterior ustedes fueran capaces de abstraerse por un momento de que las botellas son enteras y hacer este problema lineal, convertirlo en un problema lineal, que es justo lo que estoy proponiéndoles de hacernos los locos con que las botellas son enteras y decir que las botellas son continuas. Sé que es falso, pero por un momento asumamos eso. Y este se convierte simplemente en un problema de maximizar la cantidad de botellas de tipo 1 y de tipo 2 que hago, cada una pesadas por el precio de venta que me está indicando ahí, ¿ya? Entonces, el modelo es el esquema de solución que yo recomiendo. Esto que está acá es una recomendación, esto es una receta, van a encontrar distintos autores, van a encontrar distintos libros. Esto que les pongo acá es una receta o recomendación para que ustedes aborden este tipo de problemas, pero no es, pero no es la única forma de hacer. Mi recomendación para que ustedes, cuando ustedes se encuentren con uno de este tipo de problemas, es que comiencen necesariamente dándose cuenta cuáles son las variables que ustedes pueden controlar, sus perillas, ¿ya? ¿Qué pueden mover del problema? Y una pista súper fuerte para saber dónde están las variables de decisión es ir a mirar, disculpen que lo diga así tan chilenamente, dónde están las lucas. ¿Ya? Ustedes tienen que ir a mirar dónde está la plata, la mayoría de las veces. ¿Ya? Generalmente, ¿dónde está la plata? Están las variables de decisión. ¿Dónde está la plata? Están las variables de decisión. Entonces, si es el precio de venta por cada una de las botellas, entonces la decisión va a ser cuántas botellas tengo que hacer de cada tipo. Generalmente es así. Hay otro tipo de problemas donde el corazón del negocio es otra cosa, como por ejemplo las ambulancias, hay otro tipo de objetivos, pero la mayoría de las veces es plata, ¿ya? La mayoría, no siempre. Después de eso, empiecen a preguntarse de qué es lo que anda detrás. Nuevamente, la mayoría de las veces es plata, pero aquí varía. Hay tres principales tipos dentro de la principal que es plata. O minimizan costos, o maximizan ingresos, que en este caso, este es el caso, o el tercero, que es el más común, o maximizan revenue o profit. Y el profit es la diferencia entre el precio menos el costo, o sea, el ingreso menos el costo. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las veces en problemas realistas es profit, es la utilidad, que es la diferencia entre el ingreso menos costo. En problemas donde ustedes ya conocen los esquemas de producción y están embebidos dentro de una empresa, cuando ustedes son una sugerencia, por ejemplo, en general, que no está de cara al cliente, sino que ya son procesos internos de una empresa, uno suele minimizar costos simplemente. ¿Ya? Y a veces, cuando son, generalmente, esto pasa sobre todo en la gente que son más de ventas, a veces solo maximizan ingresos. Pero depende mucho en el contexto. Lo más completo es hacer profit o utilidad. Eso es lo más completo. En este caso particular es de ingreso, que en el fondo es la cantidad de botellas de tipo 1 por el precio 1, más la cantidad de botellas 2 por el precio 2. Tengo que maximizar eso. ¿Okay? Después de eso, mi recomendación es que se vayan por las restricciones. ¿Por qué les recomiendo esto en este orden? Porque es simplemente por la experiencia de ver lo que sus compañeros de cursos previos cometen errores y se quedan a veces pegados, sobre todo cuando son pruebas en línea, pruebas no en línea, pruebas presenciales, y yo veo que están pegados en tratar de ajustar a través de las restricciones, empezar a construir restricciones primero. Y si no tienen claras las variables, difícilmente van a poder hacer las restricciones, ¿ya? Así que por eso les estoy recomendando este orden. ¿Ya? Entonces, teniendo ya clara la función objetiva y las variables, las restricciones salen casi de forma natural de la lectura del enunciado. Después de eso, recopilar y ordenar la información, pero esto ya casi no tiene, esto de ahí para arriba es papel, ¿ya? Y de aquí para abajo es, ya bueno, metamos mano ahora de cómo solucionarlo de verdad.
Después de eso, hay que ordenar la información, ponerla ordenadita en planillas o en archivos de texto para subirlos a Python o a Excel o MATLAB o lo que sea. Y eso permitir ocuparlos como vectores ordenados o información, base de datos ordenadas que sean sistematizables a través del sistema que están ocupando. Que muy probablemente, muy buena cantidad de las veces va a ser simplemente Excel, ¿ya? Y después de eso, recién después de eso, se lanzan a programar y resolver, ¿ya? No comiencen así sin hacer todo ese proceso previo a meterse al Excel, a menos que sea algo muy fácil, digamos que ya lo tengan todo pensado y que salga derecho, pero la mayoría de las veces, en problemas reales, eso no es tan fácil y hay que darse hartas vueltas, hartas vueltas. De hecho, si es que tengo, veamos cómo nos va con el tiempo, yo creo que pudiera ser, en este momento estoy haciendo un proyecto que se llama, que va a salir en la revista Campus, de hecho en septiembre, que es un proyecto con unas comunidades mapuche, en los cuales estamos haciendo la coordinación de la cosecha y definición de la localización óptima de los puntos de acopio. Y estamos un memorista, Rodrigo Araya, que le está quedando súper, no, bueno, estamos trabajando en conjunto, pero digo él porque su memoria le está quedando súper lindo el modelo y un modelo matemático para solucionar ese problema, ¿ok? Entonces ahí voy a ver si alcanzamos a como cierre de este capítulo y si es que también Rodrigo puede y está dispuesto a ver si se los presentamos en conjunto al final digamos, sobre todo el capítulo de cadena de suministro, que el que viene después. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el problema? Sin entrar tanto digamos, en las descripciones o sea, de matemáticas, me gustaría ir a... ¿Hay una pregunta? Dígame, Juan Ignacio, Juan Jacobo. ¿O no? ¿Se te abrió el micrófono nomás? No, se le abrió el micrófono nomás. Ahí te bajé. Pero hay cualquier pregunta, ahora nomás el micrófono está abierto, ya, así que no hay problema. Ok, vamos a la descripción matemática. ¿Cuál es ya lo dijimos, ya lo habíamos dicho, pero ¿cuáles son las variables de decisión? La cantidad en botellas. La pongo en cientos para ahorrarme algunos cuantos ceros que poner en, el, en, la, en la formulación matemática. Si lo hago en cientos, así me ahorro ceros nomás. Eso es la única descripción. Y aquí, chiquillos, yo sé que estoy cometiendo un error. Estoy diciendo que el X vector pertenece a los reales, pero en realidad eso es mentira. Yo sé que es mentira, pero vamos a hacer una aproximación. ¿Ya? Vamos a hacer una aproximación y esa aproximación simplemente va a ser, hoy supongamos por un ratito que sí son reales, ¿ya? Yo sé que son enteras las botellas, pero supongamos por un ratito que son continuas, ¿ya? ¿Para qué? Para ver la interpretación geométrica, para eso es lo que voy. Entonces, la función objetivo, como las puse en cientos y puedo pasarme a miles de pesos, por decir así, y esos 450 y 500 por botella se me convierten en 50-45. ¿Ya? Esta es la función objetivo y yo es maximizar máximo del ingreso. Insisto que puede ser costo, otras alternativas pueden ser costo o revenue. ¿Ok? Pero en este caso es ingreso. Después de eso, vamos a ver cuáles son las restricciones. ¿Se acuerdan que había un rendimiento? Y el rendimiento era, voy a poder hacer 100 botellas del tipo 1 en 6 horas y voy a poder hacer 100 botellas del tipo 2 en 5 horas. Pero yo sé que adicionalmente tengo 60 horas en una semana, porque dijimos que eran unas semanas con turno. Entonces, esta restricción que está acá es simplemente una restricción de capacidad de la máquina. Es cuánto se puede inyectar por cada caso, ¿ya? Porque cuántas botellas se pueden inyectar por cada caso, considerando que no puedo pasarme de los turnos de la semana. Cuando estamos siempre en la clase, este ejemplo lo pongo hace ya varios semestres para atrás, siempre me preguntan, profe, pero uno pudiera hacer esto en un solo día, en realidad es poco realista, porque en realidad esto tiene que estar repartido entre todos los días, eventualmente el sábado se trabaja menos, etcétera. La respuesta es
a esa pregunta de algunos de sus compañeros del semestre pasado, tienen toda la razón. Uno pudiera modelar esto por días y con periodos, pero vamos a hacerlo simple, como es el primer problema de repaso, y vamos a suponer que simplemente estamos analizando una semana, y que lo que está dentro de la semana se divide en forma homogénea. ¿Ya? Es una simplificación, no significa que siempre vaya a ser así. ¿Ya? Entonces, esta es la capacidad de la máquina, por decirlo así. Esta es la capacidad de la máquina. Entre comillas, claro. Después de eso, ahorrándose muchos ceros, tenemos la capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Y el almacenamiento era por volumen, y nos decían el volumen, y el volumen era digamos, era 1 y 2 litros, creo que era, déjame lo miro acá, no me acuerdo exacto, estaba por acá. Sí, efectivamente, era 1 y 2 litros, está acá. Entonces, estas dos, digamos, frases, oraciones que están ahí, se traducen en esta ecuación que está acá, en donde no me puedo pasar de la capacidad de la bodega. ¿Ok? Entonces, esta es la capacidad de la bodega. Después de eso, no me pueden comprar más de 800 cajas. Eso me decían. La del tipo 1 estaba acotada a la compra. Entonces, no puedo pasar de 8. Acuérdense que están en cientos. ¿Ya? Acuérdense que están en cientos. Entonces, por eso, más de 800 del tipo 1 no me van a comprar. Lo clásico, ¿cómo se dibuja? Bueno, aparte, antes del dibujo. ¿Cómo se escribe completo? Esto ya lo saben. Función objetivo, sujeto a, restricción de la capacidad, la capacidad de la máquina, o tiempo de operación, como le puse ahí, la capacidad de bodega, la venta máxima, y por supuesto el dominio, en lo cual, digamos, estoy simplificando, porque yo sé que es entero, digamos. Entonces, el tema del entero, me va a hacer el loco por un momento, ¿ya? Y este problema es un problema de programación lineal, es un PPL. ¿Cómo se ve este problema en la práctica? Bueno, dibujemos las botellas de tipo 2, las botellas de tipo 1, y vamos dibujando las restricciones. Las restricciones lo que van a ir formando las restricciones, van a ir formando regiones en el plano cartesiano. Y esas regiones son todo lo que es menor que 60 en 6x1 y 5x2. Toda esta zona de acá. ¿Ok? Esa es la primera restricción, así en el orden en el que la escribimos. Después a eso se le suma que adicionalmente a que sea menor que eso, debe suceder también adicionalmente, o sea, y debe suceder esto, la capacidad de la bodega. Entonces, la capacidad de la máquina o el tiempo de operación y la capacidad de la bodega deben suceder al unísono. Entonces, se forma esta zona de acá. Y después, en tercer lugar, tiene que adicionalmente cumplirse esta y la de venta máxima, no me compran más de 800, y la capacidad de la bodega, y también el dominio, que estaba implícito, que no lo dije al inicio, pero sí lo pongo acá, de que las dos variables son positivas. Entonces, eso me conforma este pedacito que está acá, que si fui ordenado debía haberlo dibujado, y fui ordenado y está dibujado ahí. ¿Ok? Eso que está ahí, que ustedes ya conocen, le vamos a llamar de muchas formas, y me van a escuchar decirle de muchas formas a través del curso. Le voy a llamar la zona de soluciones factibles del problema. En este caso, una superficie. En el caso entero van a ser puntitos. En el caso no lineal van a ser superficies, creo que pudieran ser, no necesariamente son rectas en sus bordes, sino que van a ser curvas. O van a ser puntitos cuyos bordes o envolturas van a ser convexas o no, pero van a ser también puntitos, en el caso no lineal entero mixto. ¿Ya? Entonces, además, les voy a decir, además de zona de espacio de soluciones factibles, también le voy a decir poliedro de restricciones, que ahí me voy a estar refiriendo más bien al borde. También le voy a referir como polítopo de restricciones, o zona de restricciones, o a veces simplemente las restricciones, ¿ya? Muchos nombres que me van a escuchar decir, pero cuando yo me refiera a eso, ustedes van a saber que me voy a estar refiriendo a todo este conjunto de soluciones que son susceptibles de cumplir con todas las restricciones, con todas las condiciones que se están imponiendo, y entre una de ellas va a estar el máximo, o el mínimo, o el objetivo, o el que optimiza la función que se haya definido como función objetivo.
Bueno, después viene la intuición de el cómo se aborda la solución. La forma más simple, sin hacer ningún método, es la fuerza bruta. Y la fuerza bruta indica que yo lo que tengo que mirar es que voy a mirar todos los puntos vértices. Voy a aprovecharme un poquito. Yo sé que en la práctica ustedes ya saben y voy a partir de ahí, que la solución va a estar en un vértice, a menos que el gradiente de la función objetivo sea paralelo a una de las restricciones, que en esos casos se tienen soluciones múltiples, pero no voy a irme sobre ese caso particular, sino que me voy a ir por un caso en que el gradiente de la función objetivo no es paralelo a ninguna de las restricciones, y por ende siempre mi solución va a estar en un vértice. Y una forma de decir, bueno, y como sé que está en un vértice, calculo todos los vértices. ¿Qué le calculo a todos los vértices? Le calculo la función objetivo, el punto 1, donde corta las botellas de tipo 1, donde corta las botellas de tipo 2, y vamos calculando, sabiendo que el Z se calcula como 500 pesos por una y 450 por la otra, en cientos queda 50 y 45, y cuando hago eso, yo puedo entonces construir esta triplete para cada uno de los vértices, y los pongo acá. Y los veo todos y cada uno de ellos en forma separada. ¿Cuánto me va a dar cada uno? El 0, 0 va a ser 0, y tengo que, entonces la pregunta ahora, ¿cuál de ellos, como estoy maximizando el ingreso, cuál de ellos es el más grande? Y por inspección llego directo a la conclusión de que es 514, porque es el más grande entre todos, y este que está acá, por ende, va a ser el óptimo. Pero eso que acabo de hacer es trivial para un caso chiquitito. Ese caso chiquitito se puede hacer en un plano, así como lo están viendo acá, pero eso cuando están en presencia ya de el minúsculo problema de una camioneta que tiene que visitar no sé cuántas casas en el día de Chile Express, ya es manejable. Ya con ese problema tan chiquitito de Chile Express, es inmanejable. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, como esto es inmanejable, el hacer fuerza bruta es inmanejable, es hacer inspección completa es inmanejable, porque va a tener muchos vértices eventualmente los problemas de optimización que yo vaya a estar observando. En efecto, a veces son imposibles de dibujar porque son muchas dimensiones. Entonces necesito un método que solucione. Hay hartos métodos que solucionan. Hay unos que se llaman de punto interior, como el de método de Karmarkar en el caso lineal, y hay otros métodos más clásicos, que es el que me voy a orientar más, que es el simplex, y me voy a orientar más, a pesar de que no son los más eficientes en este ámbito, porque tienen algunas características económicas que quiero resaltar. Y por esa razón voy a hacer el recordatorio y me voy a ir más por simplex, por digamos, por su flexibilidad también de entendimiento gráfico que tiene en términos de la resolución. Entonces, yo sé que el óptimo está ahí, eso ya se los había dicho, este es el óptimo, lo hice por inspección, pero ahora hagamos un poquito de análisis geométrico del tema. Imagínense ustedes que yo me enfrento ahora pura y llanamente al conjunto de restricciones ya acotado, con esta zona que está achurada de color gris, y lo que quiero hacer es investigar de una manera alternativa, cómo es que la función objetivo va a moverse, va a variar en esta zona que está en ese color. Y la forma de hacerlo es a través de lo que ustedes ya conocen y se llaman curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es la proyección de la función objetivo en términos matemáticos. Ya voy a ir por la explicación más realista. Si uno, como lo diría Miguel Carrasco, es la proyección del plano de la función objetivo en el espacio de soluciones factibles. Esa es la definición matemática. ¿Qué significa eso en castellano? En castellano significa que ustedes en este eje, aquí, pongan su mano como hacen la regla digamos, del torque, digamos, en sentido antihorario con la mano derecha, y va a salir una flecha desde su pantalla hacia ustedes, hacia su cara, en ese punto que está ahí. Es decir, se va a conformar un gráfico en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, donde ustedes en esa tercera dimensión van a poder dibujar, y me voy a adelantar un poquito para acá, van a poder dibujar un plano, chiquillos. O sea, si aquí está el X1
aquí está el x2, ¿ok? Y aquí está el 0, 0, que ahí está. Ustedes van a poder dibujar un plano hacia arriba, en esa tercera dimensión, y ese plano va a indicar hacia dónde crece el z, que es igual a la función objetivo. Y cuando ustedes hacen una raya arriba de ese plano, y esa raya la proyectan hacia abajo, en donde está el x1 y el x2, en el plano donde está el x1 y el x2, esos son las curvas de nivel. ¿Ok? Es decir, se inventan en su cabeza una tercera dimensión, cuando es dibujable, como en este caso, pero es la forma de entenderlo, ya después las otras dimensiones una las subentiende ya matemáticamente, ahí sí. Después de eso, las proyecta en el plano x1, x2, y después que las proyecta, uno se va a dar cuenta que esas curvas, en la medida en la que varían x1 y x2, me van a dar el sentido de crecimiento de z, que es la función objetivo. Y ese sentido de crecimiento, entonces me va a indicar esa flechita azul, me va a indicar que en la medida que yo más voy en esa dirección, voy a tener un valor más alto de la función objetivo. Entonces tienen que pasar dos cosas. Tengo que ir lo más hacia allá posible en la dirección de z, pero no puedo salirme de la zona gris. Y eso, de nuevo, me lleva a la misma conclusión, que el óptimo está ahí. ¿Ya? Eso, conceptualmente, tiene relación con todos los métodos que vamos a ver después en optimización no lineal, que se llaman métodos de Newton, ¿ya? Y que a su vez es la base del simplex, pero el simplex ustedes ya conocen que se va por los vértices porque lo hace, en vez de ir en la dirección del gradiente con todas las variables al unísono, lo hace con una variable a la vez. Entonces, si parte del 0, 0, ve si me sirve primero para allá o primero para acá, se va para allá, después para allá, y después para allá. ¿Ya? Se va de a poquito. Eso es lo que hace el simplex, pero todavía no. Ya voy para allá. Primero entendamos Newton, que es lo más básico, que es, sigo el gradiente, sigo la curva de nivel, voy en esa dirección lo más que puedo, y después, sin salirme, hasta dónde puedo llegar en esa dirección sin salirme de la zona gris. ¿Ok? Habiendo dicho eso, y habiendo ya recordado qué es lo que son las curvas de nivel, aquí está el paralelo más explícito, donde aquí hago estas curvas de nivel acá, las proyecto en el plano x1 y x2 para obtener esto que está acá. ¿Ok? Porque esa flecha va para allá, porque para allá crece z. ¿Ya? Hay cosas que a mí me gustaría que, bueno, eso que les acabo de explicar es qué es lo que hace un modelo de optimización. Básicamente, un modelo de optimización busca la zona más alta de ese plano que dibujamos, ese plano inclinado, de modo de no salirse de la zona gris. Es eso. Eso es gráficamente, geométricamente. Si no se acordaban, espero que les haya servido de resumen, y si se acordaban, disculpen por lo lento. Después de eso, me gustaría que ahora vamos a un tema más económico. Me gustaría que vayamos a un tema más económico y les voy a plantear la siguiente pregunta. Y a ver si alguno se tira a la piscina. Yo sé que está escrito más abajo y si alguno, si no se acuerdan y eso, pero la pregunta es, ¿cómo? Y de hecho la voy a cambiar para no hacer la misma, aunque después me voy a ir por la que está en la PowerPoint. Pero pregunta, ¿cómo lo harían para poder evaluar si yo les dijera, estoy evaluando hacer una externalización de un metro cúbico o 100 metros cúbicos de bodega? No sé si los puse cúbicos o superficie, no me acuerdo, pero da igual, voy a poner una unidad adicional de capacidad de bodega. Tengo que evaluar cómo se hace. Entonces, la respuesta aquí trato de cuando estamos en persona, digamos, de poder discutir y discutir un rato largo de las implicancias económicas. Si alguno se anima, está abierto el micrófono, pero básicamente acá la teoría, y aprovechando que tiene el curso previo, la teoría que hay que usar acá es lo que se llama análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad se puede abordar de dos escuelas, una escuela más matemática y una escuela más económica. No son excluyentes, a mí me gusta explicar las dos, y con más énfasis en la escuela más económica. Pero la primera parte, la matemática, es muy simple.
en una escuela más matemática, uno cuando tiene una minimización de costo, maximización de ingresos, por ejemplo, en este caso sería la maximización de los precios transpuestos por la oferta, sujeto a que hay una matriz de mezcla, que en este caso son en la matriz de capacidad de la máquina, de la bodega y de la venta máxima. De la por X tiene que ser mayor o igual, hay algunas que son mayor, otras que son igual, el X es un vector, el X es un vector, el P es un vector, ahí está transpuesto, tiene que ser, en este caso, menor o igual que un cierto lado derecho, que es una restricción. Y ese lado derecho, en nuestro caso, digamos, como pensando, no es que estoy haciendo lo genérico, pero pensando en nuestro caso, va a ser el B, va a ser el 60, 15, 8, creo que era eso. Déjenme lo voy a mirar. En nuestro caso es 60, 15, 8, si está bien. Ese es el lado derecho, ¿ya? 60, 15, 8, ¿ya? Está bien. Y en ese caso, estamos entonces en presencia de un modelito de estas características. Entonces, matemáticamente lo que un análisis de sensibilidad hace es que te permite calcular cuáles son las variaciones que yo puedo tener en el vector de precios o de costo, digamos, en este caso precio, porque estamos en precio-venta, y cuáles son las variaciones que yo puedo tener en el lado derecho de las restricciones, o right hand side, que también le vamos a decir así, o recursos del problema, de modo que la variación máxima y la mínima, o sea, cuál es el P máximo y el P mínimo por cada uno de los precios, cuál es el B máximo y el B mínimo por cada uno de los B, en este caso el B es capacidad de máquina, o tiempo de máquina, capacidad de bodega y venta máxima, cuál es el B máximo y el B mínimo para cada uno, pero ahora sin mencionar ninguna característica económica, solo la matemática, siempre y cuando el vértice de solución siga siendo el mismo. Es decir, que siga siendo la misma intersección de las dos restricciones que están activas. Es decir, que siga siendo ese vértice que es la intersección de esta restricción y de esta restricción. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede variar B? ¿Y cómo puede variar P, que son los precios? De modo que la solución siga siendo ese mismo vértice. Ese vértice se va a mover, por supuesto. Si yo corro, la función objetivo va a ser distinto del valor unitario, pero conceptualmente va a ser la intersección de esas mismas dos restricciones. Y por ende va a ser la misma base, y por ende voy a poder invertir, y la inversión de la matrilla va a estar lista. Esa es la pregunta matemática. Pero yo se lo replanteo como económicamente. Y la pregunta económica es la siguiente. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagarle? Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la cantidad de horas de la semana que se trabajan. Si son 60, pasarla a 61. ¿Cuál es el precio o la cantidad total de plata que estarías dispuesto a desembolsar para pagar como hora extra a tus funcionarios por el hecho de pasar desde 60 hasta 61 horas? Agregar una hora extra de trabajo a todos los operadores, a todos los empleados. Créanme que esa pregunta económica equivale a un análisis de sensibilidad, el resolverla, digamos. ¿Cómo se hace? Una forma carretera de hacerlo. Primero, una forma carretera de hacerlo, que no está mal, pero es súper cara. Y ya explico por qué es súper cara. Una forma es decir, bueno, tomo el problema original, tomo la restricción original, que era sin ese más 1, que acabo de borrar, y calculo cuál es su resultado. Era 500, 514, 500 no sé cuánto. Y ahora tomo el problema de nuevo, le agrego el 1 y me paso de 60 a 61 y resuelvo todo de nuevo, resuelvo el problema de nuevo y veo cuál es la diferencia entre ese resultado nuevo y, y, el, y el anterior.
¿Ok? Veo cuál es esa diferencia y eso va a ser la ganancia o la pérdida, depende de cómo se quiera entender, de agregar una hora más. Pero eso tiene un problema grave, y el problema grave es que hay que resolver el problema de nuevo, chiquillos. Esto es súper fácil en un caso como el que estoy en la pizarra, el que estamos en el slide ahora de la pantalla, porque el caso es chiquitito. Pero imagínense si ustedes están enfrentando un problema que demora 3 semanas en correr. Y ustedes tienen que entregar la solución en la tarde, en la reunión de la tarde. La respuesta, ¿sabe qué, jefe? Me espera 3 semanas porque el problema demora 3 semanas en correr y entonces no puedo responder la pregunta. No es válida. Porque ahí uno no se está jugando una mala nota, no se está jugando el puesto. Entonces, la respuesta, chiquillo, a esto es que la herramienta de análisis de sensibilidad nos va a permitir hacer este análisis resolviendo una sola vez el problema sin necesidad de resolverlo otra vez como estoy planteando aquí. ¿Ya? Y esto se hace, bueno, aquí estoy explicando el tema de la diferencia, que fue justo lo que había escrito arriba. Disculpen no haberme apoyado de la slide, no me acordaba que lo había hecho. Esto que estaba aquí del delta es justo esto, ¿ya? Es justo esto que está acá. Entonces existe una diferencia entre el modelo original, la solución del modelo original, y la solución del modelo cuando uno le agrega más al 60, le hace un 60 más 1. Este es el caso del 60 y pasa a un 60 más 1, hace la diferencia y calcula cuál es la diferencia. Entonces, conclusión, uno en total a repartir entre todos los funcionarios está dispuesto a pagar de no más de 7.86 en total. Unidades monetarias, sea lo que sea esa unidad monetaria. ¿Ya? Y esa forma es una forma carretera, existe una forma mejor, y esa forma mejor es a través de análisis de sensibilidad. Y ahora denme 2 segundos. Eh, sí, tienes razón. No, no es. Estamos en la hora del break y me voy a cambiar a un Excel. Así que dejemos esto que está acá. Así que dejemos hasta acá. Son las 15:31, 32 en mi teléfono, en mi computador. 10 minutos más y cuando vuelvan voy a estar conectado con el Excel. Bueno, ahí junten preguntas de a verla. ¿Ya? Si es que no les colgué el Excel, me reclaman y se los cuelgo al final de la clase junto con el video. Vale, en un ratito más y voy a detener la grabación. Ojalá no se me olvide. Estimados, estamos de vuelta. Buenas, porfa. No sé si estoy siendo oído, no sé si me escuchan. Y pregunta 2, si es que están viendo un Excel ahora. Súper, gracias, gracias. Hay una pregunta que se me fue más arriba en el chat, que es la pregunta de Alejandro. Dice, ¿con el análisis de sensibilidad no sería lo mismo, variando en 1 y manteniendo lo demás constante? Eso hace, a ver, tu pregunta, eso hace efectivamente el análisis de sensibilidad. Uno varía uno y mantiene lo demás constante, con la pequeña gran diferencia que en el análisis de sensibilidad tú ya ocupas la inversión de la matriz que tenías del problema anterior para hacer ese proceso. Entonces aquí es una sutileza en el que tú utilizas ya la información de la base inversa, Alejandro.
Y eso es lo más caro del método. Claro, es barato en esta matriz chiquitita, pero en matrices de millones por millones de variables, restricciones, es súper complicado. ¿Ya? Y hay millones por millones, hay problemas así de grandes. Entonces, efectivamente es el procedimiento que se hace, pero te ahorras la inversión de la matriz al hacerlo a través de análisis de sensibilidad, a diferencia de cambiar la restricción y resolver todo el problema de nuevo, que harías de nuevo la inversión de la matriz, lo que es súper caro. ¿Ya? Eso, súper. Vamos al Excel ahora. ¿Cómo voy a copiar del el problemita desde el otro del PDF? Ya les pego arriba del Excel para que lo tengamos a mano, pero ¿dónde estaba esto? Acá. Ah, es que está todo rayado. Voy a borrar un poquito y borrar un poquito y le pego el pantallazo. Control aquí y ahora lo pego por acá. Este es el problema. Voy a dejar aquí en pequeñito. Respecto de la resolución, porfa, ¿me confirman si con ese tamaño se ve bien o se ve con píxeles? Se ve bien. Gracias, Felipe. Súper, gracias, Corina. Gracias a todos. Vale. Entonces, lo siguiente. El problema es maximización de 50x1 más 45x2, que eran los 500 y 450 pesos, que están ahí. ¿Ya? Esos son los dos costos. ¿Ya? Que es el F9 y el F10. Donde se resumen en la función objetivo, que es z, que está acá en el C9. Esa función objetivo es justamente el F9, el F10, por las correspondientes puntos donde voy a poner las variables. Ustedes ya saben, no hemos ido refamiliarizando con el solver desde el semestre pasado, y las dejo ahí en el C4, C5. Así que esa que está ahí, digamos, va a ser digamos, nuestra función objetivo. Después de eso, dice A por X. ¿Cuál es A? A va a ser 6, 5, 1, 2, 1, 0. 6, 5, 1, 2, 1, 0. Que está en esa zona donde tengo el mouse. ¿Ok? Y las restricciones, el lado derecho de las restricciones, que ya lo había escrito en el PDF, es 60, 15, 8. 60, 15, 8, que es 60, 15, 8K. Entonces estamos listos para ir a hacer el planteamiento voy a poner esto de acá para que desaparezca el control. Y cuando yo digo voy a data, a solver, y tengo ahí planteado el problema, lo tenía listo de antes, tengo maximizar, que está el máximo ahí, maximizar el C9, que es la función objetivo, cambiando las variables C4, C5, sujeto a el A por X menor o igual que B, que es ese, y que lo puse ahí como que las variables eran positivas, también lo pudiera haber hecho ahí cliqueando ahí, que era equivalente. Utilice simplex y resuelva, ¿ya? Resuelva. Al resolver, como ustedes saben, ya lo habíamos visto antes, yo puedo, digamos, obtener un análisis de sensibilidad, un análisis de la respuesta, un análisis de los límites. Voy a decir, ok, me quedo con la solución, dame todos los reportes. Que de hecho pudiera no haberlos corrido porque ya los tenía guardados allá, pero no importa, utilicemos los mismos. ¿Okay? El reporte de la respuesta, lo que me da es el 514 punto algo que ya habíamos visto en el PDF. ¿Ya? Ese 514 ya los habíamos visto. Y después me dice cuál es el valor que queda a la función objetivo, lo voy a verificar, y efectivamente es 643,429, tal cual como está en el PDF. Al final del día, yo lo que sí sé es que digamos, en las restricciones van a haber dos restricciones que son las que van a estar siendo binding o activas. Y esto ya les pego el monito acá, que son... Este quizás no se ve muy bien, pero la idea es que más se vea el Excel. Dicen que la restricción 1
donde el valor del lado derecho es 60, y la restricción 2, que el lado derecho es 15, es decir, la de las horas y la de la capacidad, están en estado activo, topando, ¿ya? Y que estén en estado activo significa que las dos se cumplen al borde. Y es ahí donde yo tengo el mouse ahora, el punto donde las dos están activas. La del 15 litros o cientos de litros, no me acuerdo, cientos miles de litros, y la del 60 horas. Y por eso es el vértice. ¿Okay? Esas dos están activas. Y por ende no tienen holgura, slack o slackness. ¿Ya? No tienen holgura. No pueden subir más desde ahí. ¿Ya? Después de eso, la restricción 3, que es la restricción... disculpen, chiquillos, del ruido. Disculpen. La restricción 3, que que digamos es la restricción del 800, no está activa y tiene una holgura, es decir, no se puede mover. Sí, Felipe, las restricciones activas son aquellas que en su intersección tienen al vértice óptimo. ¿Ya? Efectivamente es así. ¿Ya? Y las que no están activas, no. Y ahora hay algo relevante acá, que, bueno, hay un reporte de límites que me lo voy a saltar porque está contenida la información acá. Está el reporte de sensibilidad. El reporte de sensibilidad lo que nos dice el reporte de sensibilidad es lo siguiente. Nos dice la función objetivo en su valor optimal y analiza los vectores de costo y los valores del lado derecho para cada una de las restricciones, lo máximo que puede moverse el 50 hacia abajo, o lo más que se puede mover el 50 hacia abajo, es decir, puede ser hasta 46, digamos, puede ser el C1 mínimo es igual a 50 menos 4, y el C1 máximo, y voy a dejarlo como C nomás porque voy a hacer para los dos que están ahí en línea, el C1 mínimo, el C1 máximo es 50 y hacia arriba puede subir hasta 77. Exactamente lo mismo para el C, es el incremento. Este es el incremento, perdona. Este es al revés, me había equivocado, gracias al que me avisó por privado. El C máximo y el C mínimo. Ahí sí. Entonces el C máximo es lo más que puede incrementar, por eso lo tenía al revés, disculpen ahí. Entonces, lo que más puede incrementar es 4. Entonces, el costo que está en 50, a lo más puede llegar desde 50 más 4. El costo que está en 50, a lo más que puede decrecer es en 27, así que sería 50 menos 27. Es decir, se puede mover entre 22 y 54, de modo que la solución objetivo sea siendo la misma. Ojo con lo que dije. Voy a hacer el mismo cálculo para la otra y ya voy a ir al monito. El cálculo para el segundo costo es análogo. ¿Cuánto? El 450, 45. Se puede mover hacia abajo, que son 3 hacia abajo, 41,7. ¿Y cuánto se puede mover hacia arriba? El máximo se puede mover en 55. Esto puede llegar a 100. Vamos a ver el monito. Voy a copiarlo y pegarlo acá para que vean la interpretación geométrica de hacer ese cambio. Ustedes lo pueden ir a ver después en la slide. Es una de las slides, ya no tengo el número acá, pero ya se los copio. Este cambio, este análisis de sensibilidad tiene la siguiente interpretación geométrica, chiquillo. Y esa interpretación geométrica es la que está y voy a borrar la tabla abajo porque todavía no voy a ir por ella. La interpretación geométrica que está en este cuadrito ahora acá. Cuando ustedes tienen ese punto vértice, que es el punto de la intersección de las dos restricciones del 15 y del 60, que estoy marcando con el mouse, cuando ustedes tienen eso, en ese punto, ustedes cuando cambian los costos de la función objetivo, el C1 y el C2, lo que están haciendo es cambiarle la pendiente
al plano de la función objetivo. Y por ende, al cambiarle la pendiente a ese plano, de ese plano que sale en esa dimensión que sale desde su pantalla hacia sus caras, lo que están haciendo es cambiar las curvas de nivel. Lo que hacen es eso. Entonces, lo que están moviendo es entre dos zonas, digamos, cómo se mueven esas curvas de nivel, tal como está indicado aquí en la figurita. Ustedes van a tener un rango de movimiento en esa zona de acá arriba que estoy marcando con el mouse y en esta zona de acá abajo que estoy marcando con el mouse. Y en esas zonas va a implicar que en la medida en que ustedes se muevan no más allá de la línea punteada hacia arriba y no más allá de la restricción propiamente tal y su proyección por aquí abajo, en esas zonas la base va a seguir siendo la misma. Es decir, como dice Felipe, que las restricciones activas van a seguir siendo las mismas y va a seguir siendo el mismo vértice. Y por ende no hay que calcular otra base y se van a quedar en el mismo punto. Ese es el significado geométrico de un análisis de sensibilidad de costos. Magia, esto que nosotros nos demoramos un rato, o sea, todavía no llegábamos, pero yo me demoré un rato en hacerlo a mano, me lo entregaba directo el Excel. Y acá está, 22.5, 22.5, 54, 22.5, 54 es lo que se puede mover el costo 1. Y el costo 2 se puede mover entre 41, 6, 7, ahí una aproximación del numerito nomás. Bueno, da igual. Ahí está, digamos, 41, 6 y 100. Esto que se puede hacer en ecuaciones y que yo se los dejo en el otro PDF, las ecuaciones cómo se hace, que es con la metodología que justo preguntó antes de que saliéramos antes que saliéramos al break, me preguntó Alejandro. Digamos, esa metodología nos da esto como resultado. El significado geométrico es este gráfico que está acá, que le está moviendo la curva, está moviendo la pendiente de las curvas de nivel, está moviendo la pendiente del plano en realidad. Cuando uno bandea este plano que está arriba digamos, en la dirección hacia sus caras, y ese es el análisis geométrico. El análisis geométrico, ya, ese es el primero, el de costo. ¿Ok? Entonces, este es el primer cuadrito que me entrega el Excel. El segundo cuadrito que me entrega el Excel, en el análisis de sensibilidad, que es el más potente, con una sola resolución del problema, no me lo resuelve muchas veces, me entrega también un análisis respecto de los lados derechos. Y dice, ¿cuánto es el B mínimo y cuánto es el B máximo? Y dice, el B mínimo es el lado derecho, el 60 horas, hasta dónde puede decrecer. Bueno, dice que a lo más puede crecer 22, entonces puede llegar hasta 37,5. Después la pregunta es exactamente la misma, pero ¿cuánto puede incrementarse? Bueno, desde 60 puede subir 5, es decir, está entre 37 y 65. La restricción 2, que sería el 15, se puede mover entre 12, 8 y 24, y la restricción 3, que es, perdón, ahí que se me perdí la notación científica, y la restricción 3 es, el 8 puede ir desde 6,4 hasta básicamente infinito, un número muy grande. ¿Ok? Entonces, al final del día, la pregunta es, bueno, esto es súper fácil, el análisis de sensibilidad, y no sé qué, el que te entrega el Excel. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta cuestión en un monito? Vamos a ver el monito. Este monito es más fácil todavía. Este monito es más fácil. ¿Y dónde lo hice? No lo hice. Bueno, lo dibujo yo. Da igual. Me voy a cambiar de... ¿Cómo no hice este mono si es el más fácil de todo? No lo hice nomás. Ya, no importa. Voy a cambiarme al new share. Vamos a compartir el PDF. ¿Dónde está el PDF? Acá. Compartir el PDF. Pregunta, porfa, alguno que me responda si cambié a PDF o no. ¿Me cambió a PDF? Gracias, Gustavo. Ok, vamos sobre el análisis, uno que sea medio neutro para no andar. Este está medio neutro. Vamos al 61. Nosotros queremos que la restricción, ¿dónde está la restricción del 60? Que el 6 más 5 entre 60 y 61. Queremos que la restricción del 60, que era... ¿Cuál es la restricción del 60? Uy, no, que no me convenzo que no lo haya dibujado. Estaba seguro que lo había hecho. Bueno, no lo hice nomás, ya, no importa.
No lo hice, ya. La restricción del 60 es esta. Un poquito más abajo. Esta es la restricción, esta que está acá. Disculpen que no tope correctamente donde está, pero el dibujito está más arriba, que es, creo que 5x1 más 6x2 menor o igual a 60. Entonces, la pregunta que estábamos haciendo al inicio, que era la pregunta del $1.000.000 del gerente de operaciones, era ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por una hora hombre más a todos, en total, a mis digamos, funcionarios? Entonces, geométricamente, esta cuestión, si ustedes la mueven hacia arriba, en este delta, que en este caso es delta 1, esto se va a mover de 60 a 61 un poquito más allá. Eso es lo que va a hacer esta curva. Este es el 60, este es el 60, este es el 61, por decirlo así. No es tanto, estoy exagerándolo. Y lo que va a suceder entonces es que cuando uno proyecta esta otra restricción más acá, todas estas paralelas que están acá a la del 60 van a ir marcando una zona en la cual van a ir moviéndose, este vértice de óptimo se va a ir moviendo. ¿Ya? Y cuando ese vértice de óptimo se va moviendo, va a tener un límite de cuando no se puede mover más. Y ese límite va a estar marcado por el de la venta máxima. Entonces se puede mover hasta ahí, no más. Ese es el límite, por decirlo así, superior. No por decirlo así, el límite superior de B. Y el límite inferior de B va a ser que si yo empiezo a bajar B, a bajar B, a bajar B, a bajar B, y llega un punto en que el vértice se va a querer mover para acá. Y ese es el vértice que está allá. Entonces, esos dos casos son el B min, B max, que se hacen con el análisis de sensibilidad y que el Excel nos entregó de manera tan directa. ¿Ya? Entonces, es decir, ustedes con solucionar solo una vez el problema, ya pueden hacer el análisis de sensibilidad. Y es eso lo que van a ensayar seguir ensayando en la clase ayudantía de Raúl, que es mañana, y lo van a ensayar en términos los van a repasar en términos digamos, de la mecánica con ecuaciones, como también hacer un segundo ejercicio parecido, que lo hicimos, ese ejercicio que le pasé para la ayudantía anterior a Raúl es el ejercicio de la tarea del semestre pasado, que era la pregunta 1 de la tarea del semestre pasado, y ahora van a hacer en la pregunta 2, que es un poquito más simple de la tarea del semestre pasado. Eso es como para seguir repasando y quedar como sólidos con Excel, pero también van a ver uno que, no sé, va a ser el del florista o el presupuestos familiares, que seguramente están en el apunte, y si no están en el centro de alumnos, digamos, pero se los compartió, se los va a compartir digamos, Raúl, como para que ustedes lo tengan, y van a repasar cómo es la matemática, digamos, del detalle de esto que les acabo de explicar. Entonces, análisis de sensibilidad en el lado derecho B. Francisco, ¿pregunta o se te abrió nomás el micrófono? Se abrió nomás y te lo colgué. Si tienes pregunta, no ha abierto el micrófono, no hay problema. Después de eso, bueno, tenemos dos tipos de análisis de sensibilidad, el de costo y el del lado derecho. Esto me lo voy a saltar, se los voy a dejar a ustedes de estudios, que hay otros tipos de análisis, pero básicamente es cuando uno ya empieza a poner otras restricciones, hay unos que se llaman análisis de post-optimales, pero los voy a dejar porque no son tan relevantes por el momento. No lineal también me lo voy a saltar porque voy a tener un capítulo entero de no lineal este semestre, así que no hay problema, pero se los dejo ahí, de hecho les dejo hasta los Excel para que los puedan comentar. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora? Más que ese que está acá, estos dos tienen la misma información, pero el tema del azul ya carece un poco de sentido a esta altura. Quiero cerrar este repaso de lineal con lo siguiente. Cuando ustedes se encuentran en el trabajo, chiquillos, a ver, no quiero clasificarlo como quién sabe más o quién sabe menos de optimización en el planeta, si es que los ingenieros del tipo A, los del B o los del C. Pero lo que sí les quiero decir es que los que hablamos más idiomas de ingeniería y los que estamos llamados a hablar los idiomas de nuestros colegas,
de otras especialidades somos nosotros los industriales. Ustedes se van a encontrar con especialistas de transporte que van a definir todos sus modelos acorde a su disciplina. Ah, no, yo soy de transporte, ah, no, yo soy de telecomunicaciones, ah, yo no soy minero, ah, no, yo soy eléctrico, yo soy de teleco o de energía, ah, yo soy civil, el teletransporte, no, yo soy computín, lo que sea. Y cada uno de ellos va a tratar de definir de dónde ellos están parados su modelo. Ah, no, pues tu modelo de telecomunicaciones. Pero ustedes silenciosamente van a saber que es un problema de optimización. Y no tienen para qué pelear con ellos. Después de eso, van a ver algunos, sobre todo cuando empiecen a hablar con un poquito más gente más de la academia, con profesores generalmente, ustedes van a decir, ah, bueno, yo les voy a hablar de management. Ah, no, el profesor Juan Pérez siempre nos habla de management y todo es management. Bueno, pues si hablan con Andrés García, todo va a ser economía para él. Y si hablan con Claudio Tela, que es computín y matemático, les va a hablar de computación y algoritmo. Y si hablan con Miguel Carrasco, les va a hablar de matemática todo el día. Bueno, al final del día ninguno de nosotros tenemos la razón. O sea, al final los modelos de optimización son lo que son y se ocupan para todos los ámbitos, desde minería, química, cualquier cuestión, da igual. Si ustedes se van a personas como Claudio Tela, que son más de tono computacional, pero no el tipo de desarrollo de software que hace Recabarren, sino que del ámbito computacional, del desarrollo de algoritmos computacionales, que tienen que ver con la complejidad, bueno, él les va a definir los problemas según la complejidad matemática. Si es polinomial, no polinomial, si es NP completo, NP hard, digamos, algo les dije esta clase del tema. Si es difícil o no el problema. Otra característica. Gente que es más del área de Operations Research, que se dedica a la modelación matemática en temas productivos, les va a hablar de que el problema es separable, que es de inventario, de flujo en redes, de millones de características. Yo soy mucho de esa línea a veces. Y en los cursos, yo les voy a hablar de que si es lineal, es no lineal, si es entero, si es lineal, entero, mixto, todo. Lo que les quiero transmitir con esta clasificación es que con lo que estamos aprendiendo en este curso, ustedes pueden hablar todos estos idiomas para allá. Y efectivamente alguien de alguna de estas áreas o de otras de las que pudieran haber va a saber más que ustedes de ese ámbito. Es imposible saber más que un ingeniero eléctrico en telecomunicaciones, de telecomunicaciones, que un ingeniero en minas de una mina. Es imposible. Pero créanme que sí van a saber más que ellos de hacer el modelo matemático que define cómo ellos trabajan. ¿Ya? Así que no se achiquen ante sus colegas de otras especialidades por tonteras que a veces vienen más bien de egos. Y ustedes tengan la claridad de que tan simple como que la otra especialidad en nuestra universidad no tienen ni siquiera optimización obligatorio. Los que saben de optimización somos nosotros, los industriales. ¿Ya? Así que tranquilos con sus conocimientos. Si tienen que entender algo del idioma de los colegas, lo aprenden, pero los que tienen que echar a andar estos modelos somos nosotros. ¿Ya? Es para eso que sirve esta... un tema súper quali, un tema súper más bien de manejo interpersonal, pero me parece relevante que lo podamos conversar, ¿ya? Que se lo pueda decir, porque es complejo aquí, digamos, conversar un poco. Pero si tienen algún comentario, yo abierto, déjenme cierro esta cuestión y guardar como, no lo reduzca, guardar con anotaciones, claro. Porque esto ya se lo subí, pero lo subo los rayados por si algo pudiera quedarle. Ahora lo cierro y voy a hacer una revisión rápida de lo que me gustaría que repasen. Todo esto que vi rápido en el PowerPoint está menos rápido, aunque igual muy rápido, dentro de este PDF. ¿Qué es lo que veo en este PDF? Hago una caída muy genérica de qué es lo que es un problema de optimización en genérico, sin tener el funcional de máximo o mínimo todavía. Después lo formulo como un problema de programación matemática. Esas son definiciones para que ustedes se den cuenta que rápidamente para caer en el curso nuevo. Después vamos a hablar de qué es lo que es convexidad, qué es lo que es, digamos, de funciones y conjuntos, programación matemática convexa, mínimos globales, mínimos locales, programa de programación lineal, base del simplex e interpretación económica del simplex. Todas estas cuestiones ustedes ya las manejan, conocen las bases del simplex. Aquellas cosas que no manejan bien, que son principalmente
estas cajas que están aquí, que estoy marcando, remarcando ahora, ¿ya? Estas dos de acá son definiciones nomás, así que no son relevantes, las dos primeras no son tan relevantes. Esas cajas las vamos a retomar en el capítulo, no me acuerdo el número, pero el N-1 antes del final, uno antes del final, en el penúltimo capítulo antes de metaheurística. Así que no me preocupa que las vean rápido y que tengan un barniz primario de eso. Pero estos últimos 3 puntos, ustedes ya los conocen. Y en esos últimos 3 puntos están las bases como para entender todos estos Excel y esta interpretación geométrica. Muy a la rápida, primero el funcional, de lo que un problema de optimización sin funcional, que es básicamente la definición del concepto de una bola de radio epsilon y donde uno busca en esa bola, que aquí lo escribo como un dominio nomás, para hacerlo simple, uno busca el valor de un máximo y un mínimo. ¿Okay? Después está la definición ya propiamente tal, con un dominio en forma explícita. En esto acá el dominio era un conjunto todavía, pero ahora yo defino el dominio como un conjunto en forma explícita a través de estas funciones, y en este punto uno maximiza o minimiza una función, que todavía puede ser no lineal, que la vamos a ver más adelante, pero en particular es lineal. Este tema, todo lo que es convexidad o no, que es más bien de cálculo, conceptos de cálculo y de álgebra, los voy a retomar más adelante, pero quiero que le echen una miradita porque los voy a retomar en detalle en el penúltimo capítulo, que es lo que es una función convexa, un conjunto convexo, y por lo que caigo, yo termino rápidamente en decir que cuando estamos en maximización convexa o minimización cóncava, existe un único mínimo, un único óptimo, y lo único que puedo hacer es que puedo definir, en el caso lineal, un método que me sirve para solucionar, que se llama el simplex. Les planteo el simplex ahí, les digo que lo recuerden, hago algunas definiciones, digamos, para llegar a la definición matricial del simplex, y en esa forma matricial hago las interpretaciones económicas de las cosas que hemos estado hablando ahora. ¿Ya? Entonces les pido porfa que hagan un recordatorio de esto. Se los dejo, ya se los dejé el teorema de dualidad, digamos, se los dejé en el en el Canvas, y la idea es que lo lean, recuerden, vayan a más al detalle de sus apuntes viejos si hay algo que no recuerdan, porque vamos a usar estos conceptos, ¿ya? Vamos a usar estos conceptos sobre todo para desarrollar todo lo que tiene que ver con redes y vamos a completar la parte de redes que no terminaron con Tela y con Carrasco. Ahora en un ratito más voy a aprovechar estos últimos minutos. ¿Ya? Entonces les dejé arriba de aquí ya no, estas rayas no tenían un sentido, así que me las salto. Me salto eso y nos vamos a ir a repasar redes ahora, y yo cuando llegue a simplex en redes, que tengo en WhatsApp, a tiro de WhatsApp a Claudio Telja y a Miguel Carrasco, acabo de preguntarles si que es necesario que completemos eso, en qué nivel habían visto redes, y me acaban de explicar que vieron redes en su nivel de Ford-Fulkerson, se mostraron incluso los apuntes, Ford-Fulkerson, de Dijkstra, que vieron el problema de transporte, el problema de asignación. Yo voy a pasar muy rápido por esos modelos ahora para que los recuerden, pero ¿dónde me voy a detener en el problema de flujo de costo mínimo? Porque quiero que veamos el problema del simplex en redes con toda su riqueza económica que hay por detrás, ¿ya? Ese problema de simplex en redes, yo sé que lo vieron, pero lo vieron muy por encimita y en sus versiones simplificadas. Así que yo lo voy a ver, y ahí va a comenzar formalmente materia nueva, por decir así, sin desmedro de que lo que está para atrás igual es necesario saber, y de hecho forma parte integral de la materia del curso, a pesar de que sea repaso, ¿ya? Así que vamos con redes. Chiquillos, cualquier momento, si se les viene una duda digamos, de todo lo que vimos recién, del Excel, de cualquier cosa, me dicen nomás y retomamos. Pero voy a seguir por mientras, ¿ya? Entonces, vamos. Tema 3, modelos de redes, ¿ya? En el tema 3, que yo le pongo así por tema, pero esto sigue siendo para usted capítulo de repaso hasta cierto punto, vamos a tomar una cierta familia de modelos que se llaman los modelos de redes. Los modelos que tienen una estructura de red pueden ser representados, su naturaleza puede ser representada como un grafo, ya sea dirigido o no dirigido,
voy a ver en esta parte lineal grafos dirigidos, es decir, donde la naturaleza o la flecha de los arcos representa un flujo, puede representar la intensidad de un flujo, flujo de agua, flujo de llamadas, flujo de personas, flujo de energía, flujo de autos, flujo de cualquier cosa, flujos. Y en la segunda, digamos, en la parte donde hagamos programación entera, les voy a ver un modelo que se llama, digamos, un grafo no dirigido, que es un problema combinatorio, que se llama el problema del árbol de mínima cobertura. En este caso, comenzamos entonces con los casos de los grafos dirigidos, y sería el primer modelo que me importa que recuerden, es el modelo de transporte. Lo voy a explicar acá. Aquí hay un monito, yo sé que lo tienen en látex y eso, en el apunte de Telja y de Carrasco. De hecho, también lo tienen en látex, en el apunte que yo mismo les colgué en la web. Pero vamos digamos, a este rayado que pongo a mano. Disculpen la letra, pero creo que hace un resumen de la parte importante, de lo que no hay cháchara de por medio como la que hay en los dos apuntes que les mencioné antes que están en látex. Aquí nos vamos al grano en este PDF. ¿Y qué es lo que hacemos? Hay dos en el problema de transporte. Hay que hacer una abstracción siguiente. Hay una representación de nodos para lo que son los puntos de origen, que pudiéramos decir que son, por ejemplo, bodegas, como un ejemplo, bodegas. Y una representación también de nodo para los destinos, que también pudieran ser, por ejemplo, tiendas, ¿ya? Que desde las bodegas envío productos a las tiendas, pero en términos técnicos de origen y destino. Y hay una matriz de conexión de las bodegas con las tiendas, también llamada matriz origen-destino, que es la que está definida por todos los arcos que se pueden conectar, desde todos los 1 hasta n orígenes, con todos los hasta los 1 hasta m destinos. ¿Ok? Entonces hay todos estos arcos que están aquí, conforman cómo yo puedo moverme desde los orígenes a los destinos. No me puedo mover entre orígenes, es decir, no hay arcos entre los orígenes, y tampoco hay arcos entre los destinos. Solo hay conexiones desde orígenes hacia destinos. Y por simplicidad, vamos a asumir que todos los orígenes pueden llegar a todos los destinos. Es decir, yo puedo ir desde todos los I hacia todos los J. ¿Ok? Y que en cada origen o en cada bodega hay un cierto nivel de stock o de productos A que están disponibles, alias oferta. Hay una oferta disponible. Y en todas las tiendas o destinos hay una demanda. Aquí les voy a hacer les voy a desambiguar un tema que suele ser algo que uno le pide a un problema, pero no es una restricción del problema, sino que es una condición que uno le pide a los datos, es que la oferta sea mayor o igual que la demanda. Es decir, que la sumatoria de los A sub I con igual 1 hasta N tenga que ser mayor o igual que la sumatoria de los de sub J con J igual 1 hasta M. Y esto no es formalmente, digamos, matemáticamente, no es una restricción del problema de optimización. Esta es una condición que se le pide a los datos para que el problema sea factible. Porque si no es suficiente la oferta para abastecer la demanda, entonces el problema va a ser infactible. Pero esa expresión que está aquí no es restricción. No es restricción. ¿Ya? Ojo con eso. Debe ser así, mas no es una restricción. Si no es así, el problema carece de sentido, es infactible. Bueno, entonces después de eso ustedes conocen que están los puntos de oferta, o los de origen, o las bodegas, como quieran llamarle, que son de los 1 al n. En cada una de las bodegas tiene un cierto nivel de stock, A sub I, alias oferta. Esa oferta la deben enviar hacia las tiendas o destinos,
las cuales cada una tienen una demanda de sub I o de sub J, y tienen que enviarlas de tal manera que los costos de transitar desde el origen al destino sean lo más pequeño posible. Es decir, la cantidad, el X sub J, la cantidad de cajas que ustedes van a enviar, la cantidad de productos que ustedes van a enviar, la cantidad de flujo que va a ir entre la bodega I y la tienda J, multiplicada cada una por su costo variable de enviar, si fuera caja, sería en pesos por caja, y el X serían cajas. Entonces, minimizar ese costo total, de modo de que no puedo sacar más producto de una bodega del que hay en la bodega, y esto se puede representar como una conservación una pseudo conservación de flujo, en que lo que yo saco de la bodega y envío hacia todas las tiendas no puede superar la capacidad de la bodega, lo que hay en la oferta, no la capacidad, sino lo que tienen guardado en stock de la bodega, y eso tiene que cumplirse para todas las bodegas, para todas y cada una de las bodegas en forma separada. Y adicionalmente, y ahora lo explico al revés, cuando ustedes se enfrentan cada una de las tiendas, ustedes tienen que asegurarse de que todo lo que llega desde la una hasta n bodegas deba ser mayor o igual que lo que está demandando el punto. Nadie saltó, pero dije mayor o igual. ¿Está bien o está mal? ¿Alguien quiere argumentar? ¿Es mayor o igual? Está bien, según yo, porque si no, no podría satisfacer la demanda. Rodrigo, ¿y si fuera igual, te parecería bien? No, porque estáis muy justo si te piden uno y después te piden de nuevo, no sé si alcanzáis Pero como reponer stock. supón que la oferta A es más grande, supón que esto se cumple. Supón que A es mayor que D. La sumatoria de los A es mayor que la sumatoria de D. Es decir, la oferta es mayor que la demanda. Es decir, siempre ¿Ya? lo vas a poder cumplir. Entonces Porque está bien. entonces con igual Estaría bien que que sea igual, ¿cierto? sí, La creo yo. respuesta, sí, gracias Rodrigo. De hecho, que sea igual está bien, siempre y cuando se cumpla que la oferta, que los A son mayores que el D, el que sea igual, no tiene ningún problema. ¿Saben por qué yo De puse? hecho, sería mejor para no guardar más cosas, ¿o no? Para allá voy. Gracias. Justo quería producir eso, Rodrigo. Ya respondo. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa, Rodrigo? Es que como yo estoy minimizando costos, cuando yo estoy minimizando costos, lo que sucede es que jamás voy a querer llevarle más cosas de las que me está pidiendo a la tienda, porque me va a salir más caro. Entonces, solito el problema, cuando yo lo dejo solo con el mayor igual, solito se va a ajustar a la demanda. ¿Cuál es la ventaja de dejarlo? Hay una ventaja algorítmica de dejar esto mayor igual que cero. ¿Y cómo me refiero a ventaja algorítmica? A que el espacio de soluciones factibles cuando yo lo dejo mayor o igual es más grande y por ende se puede mover más libremente el algoritmo en encontrar una solución. Y eso en general ayuda a que tenga una convergencia más rápida. Pero eso solo funciona que eso es un mínimo. Porfa, todos, pero Rodrigo, que justo aprovecho de torturarte, ¿se entiende? ¿Lo vieron con Miguel o no? En- Creo que sí lo vimos como ese sentido, pero me acuerdo muy poco si es que Ah, ya, seguimos viendo, desarrollando esto. ya, Profe, ya, ya, vale, gracias Rodrigo. Sí, César, tégame. consulta que yo comprendí el concepto de que la demanda tiene que ser igual, pero podría eh, explayarse un poquito más en eso, que como que, ya, yo entiendo que no hay que producir más para complementar, o sea, para llegar a la demanda y que no quede nada más, pero creo que no me quedó suficientemente claro todo. Ya, O creo que hay, me quedé hay, con muy poco de lo que dijo, esa es la sí, verdad. sí, no Me hay quedé con muy problema. poco de lo que dijo. Sí, mira, no hay problema.
Cuando uno dice que esta restricción sea igual, yo estoy obligando a que el problema, independientemente de su función objetivo, cumpla justo con la cantidad de cajas que me está pidiendo cada una de las tiendas. ¿Ya? Y ahí no hay ningún problema. Funciona perfecto. Tal cual como dijo Rodrigo. Funciona perfecto. En términos del resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy aprovechándome, que estoy minimizando costos, estoy haciendo minimización de los costos, y esta minimización de los costos, me asegura que si yo dejo de usar el igual y pongo un mayor o igual, a pesar de que yo ponga ese mayor o igual, el modelo nunca va a querer entregar más demanda de la que me están pidiendo. No lo va a querer porque le va a salir más costo del necesario y la función objetivo me va a impedir que eso supere a DJ. La sumatoria de los X y J nunca va a superar al DJ porque la función objetivo me lo permite. Entonces, la única ventaja y por qué se los propongo hacer así y se los explico así, es que al el algoritmo tener un espacio factible más grande, porque este menor igual es una zona, este mayor igual es una zona de soluciones factibles, mientras que el igual es un segmento de recta, en este caso una recta, un segmento de recta. Al ser el espacio más grande, le das más holgura al algoritmo, y el algoritmo va a muy buena, o se demora lo mismo o menos que en el caso del igual. Entonces es una buena práctica utilizar este pequeño truquito, un pequeño truquito que uno le pone a los problemas para que vayan más rápido. Pero hay que ser cuidadoso. Solo se puede usar solo si estoy minimizando un C traspuesto por X, ya donde C es mayor que 0. Solo ahí funciona. ¿Ya? Entonces César, esa es, digamos, el comentario que les quería hacer. Y por supuesto, si es que pusieran igual, estaría bien también. ¿Ya? Lo otro es una recomendación más bien práctica, no es más que eso. El segundo problema, chiquillo, César, Gracias, profe. no, de nada, encantado. Y chiquillo, y para todo, súmense a los que abren el micrófono, si les da vergüenza, ocupen el chat, pero pregunten nomás, porfa, no se queden con dudas, sobre todo que ahora vamos a empezar a ver cuestiones nuevas. A ver, el mismo que les dije el semestre pasado, es una situación particular la de este semestre. Si alcanzamos a pasar menos materia, pucha, mala suerte, pero mi criterio como profesor es que mejor entendamos bien lo que vamos a ver, que pasemos las cuestiones por encima, ¿ya? Por eso los va a dejar mucho mejor posición para que las cosas que no alcancemos a ver las puedan estudiar por su cuenta, pero van a quedar sólidos en lo que saben. Así que prefiero ir así que vayan preguntando, porfa, sin problema, sin miedo. Vamos al segundo, y lo principal de este problema es que uno ya entra con que el problema es entero. ¿A qué me refiero? En el problema de transporte, la variable de flujo, yo les dije caja, bueno, esas cajas eran enteras, pero pudiera haber sido agua. ¿Cuánta agua tienen que llevar? Y esa agua pudiera haber sido continua. Entonces era un problema continuo, es decir, X vector pertenece a Rn más, y todavía no nos hemos salido del mundo lineal. Fome porque ustedes ya saben lineal. Pero ¿qué pasa en el problema que se llama el problema de asignación? El problema de asignación es un problema entero. También la vieron con Carrasco Tela, y este problema es el siguiente. Tiene exactamente la misma estructura del problema de transporte, donde hay n orígenes y m destinos. M puede ser mayor o menor que m, eso no hay problemas con eso. Y lo que hay que hacer ahora, en este caso, es que debe haber una ejecución, por decirlo así. No es una ejecución, es que lo voy a explicar con una ejecución. Debe haber una asignación de pares de orígenes con destinos, de modo de hacer que esa asignación sea a costo mínimo. Y el ejemplo que yo siempre pongo, y que creo que está en el apunte, y si no está así,
vean ahora después en el video, que espero, si estoy grabando, si no me hubiera autotirado las orejas. El ejemplo es el siguiente. Supongan que tienen N, 1 hasta N, empresas consultoras. Ustedes son el Ministerio de Planificación Nacional. Y en el Ministerio de Planificación Nacional tienen una serie de 1 hasta M proyectos que deben realizar. Y esos 1 hasta M proyectos que deben realizar, los tienen que realizar con una cierta cantidad de consultoras que van a postular a mercado público, con Chile Compra y toda la cuestión. Y el punto es que cada consultora les va a poner un precio, en cada una de las licitaciones les va a poner un precio distinto. Les va a cobrar por el proyecto 1, les va a cobrar tanto, por el proyecto 2 les va a cobrar tanto, y todas van a tener costos distintos. Entonces, al igual que en el otro caso, va a haber una matriz de costos C sub IJ, que son los que están asociados a que yo le asigne el proyecto a la consultora, y obviamente la decisión va a ser la asignación. Si yo asigno, pero ¿cuál es la gracia ahora? Si asigno sí o no, es una binaria, y una binaria que represento con un 1 el sí y con un 0 el no. Y yo digo, le asigno sí o no el proyecto J a la consultora I. ¿Ya? ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, lo que definitivamente no puede pasar, lo primero que no puede pasar, es que yo asigne, en realidad esto sí puede pasar, pero por un momento asumamos que no se puede, por un tema de simultaneidad o de capacidad de hora hombre, yo no le puedo asignar más de un proyecto a una consultora. Es decir, la consultora I tiene una cierta capacidad para desarrollar un proyecto, la vamos a representar como que tiene una capacidad unitaria, y esa capacidad unitaria tiene que ir a uno de los proyectos. Uno de los M tiene que hacer, pero no puede hacer más de uno. Vamos a suponer, en la práctica hay modelos más complicados, vamos a ver modelos más complicados después, pero por un momento asumamos que es así para efectos docentes. Nada más. Y después para el otro lado, supongamos lo siguiente. Supongamos que no para otro lado. En el otro conjunto de nodos, supongamos que en los J proyectos, yo tengo que realizar cada uno de los proyectos y tengo que asignar una de las consultoras a esos proyectos. Así que para que esta cuestión me funcione, al igual que en el caso de transporte, de hecho ahí cometí un error, necesariamente el N tiene que ser mayor que o igual que el M. ¿Ya? Si no es así, esta cuestión no funciona. Pero esto no es restricción. Esto no es restricción. No es restricción. Esto es algo que debe cumplirse, es decir, equivalente a que la oferta sea mayor que la demanda. ¿Ya? Habiendo cumplido eso, el dominio de la variable es binario. Y cuando estamos en un dominio binario, nos enfrentamos al problema que, para resolver este problema, parece ser que el simplex no nos sirve, chiquillos. Parece que el simplex no nos sirve, no parece. El simplex, el adelanto, el simplex en los problemas nos sirve para los problemas binarios. El simplex está hecho para problemas continuos. Entonces, esta restricción este dominio me está poniendo un tremendo problema. ¿Qué es lo que vamos a ver al inicio de la próxima clase? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a hacer una abstracción de un ejemplo muy chiquitito de 3 personas que tienen que hacer P, J y D es de Pedro, Juan y Diego, y L es de lavar un plato. Pedro, Juan y Diego tienen que lavar un plato y vamos a dibujar el dominio y también vamos a hacer una pequeña abstracción de qué pasa con ese dominio y lo vamos a analizar, que tiene una característica particular. Y esa característica particular, les adelanto el nombre, se llama la propiedad de la integralidad. Y es con lo que vamos a empezar la clase que viene, y esta propiedad es la propiedad fundamental que tienen los modelos de redes que vamos a ver en este capítulo, que permiten ser resueltos con técnicas continuas. Y al al poder uno agarrarlos con técnicas continuas, son fáciles. ¿Ya? Eso chiquillos, si ahí ya hartos me habían dicho de la hora, no hay problema. No se olviden de la ayudantía,
tal cual como, disculpen que cruce los cursos, pero tal cual como en modelos estocásticos, preferido que tengan ya las ayudantías, a pesar de que vamos un poquito adelantados en la materia de la ayudantía versus la cátedra, es bueno que vayan desarrollando la intuición y viendo ejercicios, ¿ya? Así que de a poquito y ya nos vamos, ya me voy a ir poniendo al día yo, porque no es problema del ayudante, es problema mío de no ir a tiempo, pero prefiero que no pierdan esa opción de ir ejercitando y ejercitando la intuición que sea con los ayudantes, ¿ya? Eso chiquillos. Disculpen los ruidos y nos vemos la otra clase. Si les debo algún archivo, me insisten nomás por correo, por Canvas, ¿ya? Que estén súper. Chao, chao.